Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestra alma. Ven Espíritu Santo y danos el entendimiento y el discernimiento. La confianza en nuestra Madre la Iglesia. La firmeza en la doctrina, la claridad en lo que entendemos. Y no permitas que nadie nos venga con otras doctrinas o insinuaciones falsas. Nos ponemos ante tu presencia, Espíritu Santo, y que nuestra Madre Santísima nos acoja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que es la pena de muerte, pero la Iglesia lo ha revisado. En el 2018 la Iglesia hizo una revisión al Catecismo Católico en la postura sobre la pena de muerte. Así que voy a leer la original y luego voy a leer la revisión para que entendamos la diferencia. Entonces, dice el numeral 2267, el original. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable. El recurso a la pena de muerte si está fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Esta es la enseñanza que daba la Iglesia, o sea que como último fin, si de plano no había otra opción, pues se permitía la pena de muerte. Pero la Iglesia, en el 2018, por su santidad Papa Francisco, ha cambiado esta revisión y ahora lo va a explicar. Miren, dice el numeral 2267. Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad a la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. El presente rescripto se promulgará a través de la publicación en la Observatoria Romano, entrando en vigor el mismo día y luego publicado en las Actas Apostólicas de la Sedis. Luis F. Cardenal Laría, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Del 1 de agosto del 2018. El 1 de agosto del 2018 la Iglesia revisa y cambia la postura en la pena de muerte que estuvimos por 2000 años. ¿Pero por qué? Porque se entendió más la dignidad de la vida. Nosotros debemos de defender la vida hasta su plenitud, hasta que llegue a su muerte natural, no provocada por alguien más.
muy aparte de todos los delitos que haya cometido. Una persona que se le arranca la vida antes de tiempo, muy probable le arrancamos la posibilidad de la salvación. Y como ahora hemos evolucionado como sociedad y hay métodos muchos más estrictos para que se puedan guardar y así el bien común de la gente no se atenta, entonces no hay necesidad de la pena de muerte. Es muy difícil que alguien se escape, y más cuando son cárceles de máxima seguridad. Así que la iglesia ha pedido la abolición en todo el mundo. Ya la gente decide si lo hace o no. Pero nosotros como católicos debemos de someternos a esto y creer lo mismo. Yo era un simpatizante, no sé si de Trump en su persona personal, obviamente no, pero sí mucho, 1000 veces mejor que Biden. Biden de plano es un demonio vestido de oveja. Porque Trump es muy pecador, sí, y tiene un despapalle de errores, pero son personales. En cambio, Biden, un católico muy perfectito, pero les da cancha abierta a Planned Parenthood, cancha abierta a LGTB, que hagan todo, les dio todas las prestaciones y las facilidades posibles para que sigan derramando sangre inocente. Entonces, yo en las elecciones pasadas voté por Trump. Estas elecciones pensaba votar por Trump, pero cuando me entero y me doy cuenta que la iglesia ha hecho una revisión de este tema, que le doy gracias a un primo mío, Tony se llama, él fue con el que debatimos y me hizo estudiar este tema, y me voy dando cuenta que había un cambio. Entonces me toca, ¿saben qué hacer? Agarrar mi gustito por Trump y tirarlo a la basura, y no más puedo votar por él. Porque la iglesia ha dicho que es inadmisible, y la iglesia ha dicho que pedimos su abolición en todo el mundo. Por lo tanto, mi voto no se va a ir a alguien que esté en contra de la vida en ningún sentido. Ya sea de una manera inocente, por decirlo así, a un niño no nacido, o a un culpable por haber cometido atrocidades, pero su dignidad de ser humano y la oportunidad de la salvación no se le pierde hasta el momento que él muera naturalmente. Si lo asesinamos antes, entonces le estamos robando la oportunidad de la salvación. Y es por eso que nosotros católicos no podemos defender ni votar por nadie que esté en contra de la vida. Entonces, mis hermanos, ¿qué les digo con esto? Que a veces nos toca agarrar nuestros pensamientitos, tirarlos a la basura y someternos a la doctrina de la iglesia. Eso es lo que es ser católico. No digo que no fallen otras cosas, claro está que lo hago, pero por lo menos en lo que está en mis capacidades trato de seguir a la iglesia, lo que ella me diga, porque ella es el camino sendero y el camino de la salvación es Jesucristo. Pero la iglesia nos muestra los parámetros para mantenernos en ese camino de Jesucristo. Entonces ahora continuamos con el numeral 2268, el homicidio voluntario. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. O sea que nosotros nunca debemos de ceder a lo que ellos hagan o digan. Siempre tenemos que defender la vida. Numeral 2269. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muerte sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable. El homicidio involuntario no es moralmente imputable,
pero no se está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. El aborto, numeral 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmos 139:15. Numeral 2271. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Es la Didache. Wow, este es muy antiguo este libro. O es una carta, me parece. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Numeral 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sentencia, es decir, de modo incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Miren nomás, hermanos, qué delicado es esto. Qué delito tan grave que incluso quedas fuera de la iglesia si cometes o participas de una manera u otra cooperas. Numeral 2273. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todos los ciudadanos y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto a la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Miren nomás, la Iglesia pide que haya penas civiles para aquellos que cometen el aborto. Mis hermanos, aquí voy a parar. Mañana vamos a continuar. Probablemente repitamos 1 o 2 numerales más por la seriedad del tema.
pero también no me puedo alargar mucho porque trato de mantenerme en los 15 minutos. Pero definitivamente mañana vamos a profundizar esto más y quizás repitamos un numeral. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.